Hola, en este video vamos a hablar de SQL y las instrucciones que se utilizan más a menudo. Para eso vamos a utilizar Python, SQL Alchemy para conectarnos, Docker, ya que vamos a iniciar unos contenedores con imágenes basadas en Postgres y en MySQL. Vamos a hacer una cadena de conexión a la base de datos y la instancia de conexión a la base de datos. Para esto también necesitamos instalar todos estos paquetes para que haya conexión a la base de datos. Vamos a ver la versión de la base de datos. Vemos que Postgres es la 14, MySQL es la 8. Vamos a consultar los esquemas de cada base de datos, las tablas que hay. Como el contenedor está recién hecho, pues está vacío, por eso vamos a crear unas tablas y vamos a llenar esto con una información. Vamos ahorita a consultar las tablas que se generan, son estas. Para ver el detalle de una tabla en Postgres hacemos de esta manera y acá hacemos en MySQL. Si queremos ver qué campos tiene una tabla, lo hacemos de esta manera en Postgres y así lo hacemos en MySQL. Y aquí sí vamos a consultar una tabla utilizando la instancia de conexión, el método execute. Vemos que nos devuelve una lista de tuplas. Entonces, para que sea más cómodo, vamos a utilizar pandas y el método read SQL para que nos muestre esto de manera tabular y sea más fácil de interpretar la información. Vamos a hablar de las funciones de agregado, que son aquellas que nos permiten realizar operaciones sobre un conjunto de resultados, retornando un único valor agregado para todos ellos. Entonces estas funciones son sumar, promedio, el mínimo, el máximo, son las más clásicas, se aplican sobre un campo y entonces el alias se utiliza as y el nombre del campo como queremos que se vea en el resultado, como vemos acá. Podemos tener también condiciones en las consultas. Por ejemplo, acá le decimos que en esta tabla de colores nos muestre todos los que solamente tengan el valor 20, o estos que sean menor a 20, o los que sean mayor a 20, o este que sea diferente de 20. Hay tres maneras de declarar diferente de 20, así, menor, y el de no precio es otra manera de decir diferente de 20. También podemos hacer condiciones compuestas, como por ejemplo aquí que le decimos que el tamaño de la descripción sea diferente de 0 y que además el ID de colores sea menor a 9 y que traiga los campos que no tengan un null en precio. O acá los que traigan null en precio, por ejemplo. O también podemos hacer condiciones como el OR, que lo que le decimos es que donde el ID de colores sea 5 o el ID de colores sea mayor a 90. Entonces, por eso tenemos estos datos. También podemos hacer algo compuesto entre OR y AR, donde es la misma información anterior y le adicionamos que además que la descripción sea menor a 5. Entonces, el único aquí que cumple con esto es el azul, porque los otros tienen más de 4 caracteres. Si queremos generar una cadena de presentación, podemos utilizar el método concat, el cual nos une resultados con texto y lo podemos ver acá en la columna que nosotros lo queremos representar. Si queremos tener solo los valores únicos de una columna, utilizamos el método distinct y la columna que queremos evaluar. Entonces nos trae esos valores sin repetir. Queremos consultar en una columna que tenga texto. Para eso utilizamos el método like y iLike. iLike se utiliza en Postgres para que sea no sensible al caso, porque el like de Postgres tiene sensibilidad al caso, que quiere decir que no trae los valores que no cumplan con esa condición específica. Aquí le decimos con este comodín que comience por cualquier letra o carácter, después que siga una U y después que termine con lo que sea. Si queremos que sean sensibles al caso, para Postgres y MySQL, para Postgres solamente dejamos like, para MySQL le dejamos binary. Entonces aquí le decimos comience por lo que sea, después siga una U mayúscula y después lo que sea, solamente coincide el 1. Podemos decirle además desde el inicio una cadena específica y que termine lo que sea, como vemos acá, o podemos utilizar también estos comodines que son los guiones bajos, que pueden ser reemplazados por cualquier carácter y ya que siga esta cadena cualquier carácter y después que termine con lo que sea, como vemos acá, o también comenzando con un carácter de estos que puede ser cualquiera. Aquí vemos que como estamos utilizando like para las consultas tanto en Postgres como MySQL, para MySQL tienen vacío
porque es sensible al caso. Si por el contrario queremos que nos traigan los que no cumplan con esa condición de cadena, entonces le decimos no like. Entonces nos trae los que no tengan que ver con esta condición. Y queremos concatenar varias condiciones que para filtrar, entonces lo ponemos con el operador AND. Y vemos que nos devuelve. Si también necesitamos hacer un filtrado con una lista de valores, entonces utilizamos el operador IN. Y dentro de esto tenemos que hacer algo que nos devuelva una lista. Por ejemplo, este select nos devuelve una lista de descripciones porque estamos filtrando con descripciones. O le podemos pasar directamente las descripciones. Recordemos que los valores que le entregue son sensibles al caso para Postgres, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. El operador any nos permite también, basado en una lista, los que cumplan la condición, está diciendo que cualquiera que cumpla eso y que sea igual a la descripción, entonces lo traiga, o aquí, que se, por ejemplo, para este caso que sea mayor, entonces traigo un tema numérico y entonces los podemos comparar. O también le podemos decir que los que no hagan parte de la lista, entonces le damos el operador not in. También todos los que cumplan esta condición, mientras la cumplan, entonces vamos a seleccionar el precio y con ese precio, los que sean mayores a ese precio, los va a traer y aquí cumplen el 31 y el 78. Las consultas, los resultados los podemos ordenar por campos. Entonces para eso utilizamos el order by, le decimos el campo y le decimos el tipo de ordenación, si es de manera ascendente o descendente. Si no declaramos nada, él siempre lo devuelve ascendente. Entonces, él interpreta que una letra comienza desde la A, si fuera número comienza desde el menor número. También lo podemos hacer de manera descendente, como vemos aquí, la última letra de la tabla comienza por V. También podemos hacer varios ordenamientos con diferentes campos. Por ejemplo, acá descripción de manera ascendente, precio como no tiene nada, entonces de manera ascendente, o también lo podemos declarar explícitamente ascendente y aquí descendente. Si queremos filtrar por valores numéricos específicamente, utilizamos el operador between. Entonces, queremos traer información de un rango de fechas, estas deben estar entre comillas, y declarar las dos fechas con el operador between nos va a traer la información. O, por ejemplo, tipo numérico. Si utilizamos cadenas, pues realmente esto casi siempre trae la cadena que se declaró, entonces que no es muy bueno utilizar esto. El case se utiliza principalmente en un caso con expresiones de igualdad, donde vamos a evaluar una columna específica. Entonces dice case, when, la condición, y acá vamos a ver cuál columna. Entonces la columna mientras sea menor a 0, entonces devuélvame un valor que yo quiera. Entonces acá hice evaluación de varias, si es menor a 0 es igual a 1, si no, entonces nos va a volver en esta columna el resultado que nosotros teníamos. También sobre esto podemos hacer funciones de agregación. Por ejemplo, aquí vamos a calcular qué tantos números pares hay y qué tantos números impares hay en esa tabla. Cuando nosotros tenemos un resultado, nos devuelve cierta cantidad de resultados. Entonces podemos ponerle el límite a los resultados que nos muestra con esta cláusula limit. Le decimos, por ejemplo, aquí que nos devuelva 10. También podemos hacer paginación, que es de a partir de un índice específico nos comienza a traer los resultados. Entonces con offset le decimos desde el índice 5, entonces desde acá 4, aquí el 5 ya, que este comienza desde 0, desde aquí va a comenzar a traer los resultados y nos va a mostrar 10. Entonces ahí está, como nos lo muestra. El group by es un comando que se usa para agrupar filas que tienen los mismos valores. Entonces normalmente se declara el campo, casi siempre una función de agregación para que cuente o haga algo, y acá en el group by se pone el campo por el que queremos agrupar. Entonces aquí nos dice esta fecha, está 7 veces en esta tabla y aquí para cada una. El having es una condición que podemos poner después del agrupamiento. Por ejemplo, acá le decimos que después de las fechas agrupe solamente las que tengan mayor a 4 o las que sean menores a 6. Entonces, estos tipos de alias se pueden utilizar en el group by y en ocasiones en el having, pero en Postgres y en otras bases de datos no funcionan. Entonces es mejor no declararlos acá y en el having hacer la función de agregación para que sea directamente, no haya problemas con errores, o esta que es lo mismo decir
si es mayor a 4 y menor a 6, que es igual a 5, entonces nos devuelve el mismo resultado. Entonces la función es ventana, que es una función agregada que se aplica a una partición y devuelve un valor por cada fila del resultado. Recordemos que aquí el group by nos devuelve un resultado único. Aquí en las funciones ventana no es así. Cada resultado se ve como fila. Entonces sobre esto podemos hacer funciones de agregado. Para estas funciones ventana, nosotros después de una función de agregado declaramos over, después partition by y el campo por el cual queremos particionar. Es importante que este campo sea igual para todas las operaciones, porque si no se hace de manera correcta nos puede volver vacío. Pero hay otra manera de declarar estas funciones ventana, y es que después de un from on where declaramos window, y acá después del over ponemos un alias, y basado en ese alias en el window nosotros podemos hacer la operación que teníamos aquí. Estas son equivalentes para que sea más organizada y el código sea más legible, porque en ocasiones tenemos que declarar varias cosas dentro de las operaciones y se hace más difícil de seguir. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a sumar esto de manera consecutiva. Aquí vemos 1, 10 por agrupamiento, o también de un agrupamiento acá. Como vemos, los podemos sumar. También podemos generar el ranking, que es como la posición de valor dependiendo de la condición. Aquí le estamos diciendo que de manera descendente, nos ubiquen en el ranking. Entonces este es el mayor para púrpura, entonces este es el 1, el 2 es el 10, y como este valor es el mismo, entonces tienen el mismo índice. Después pasan al 4 porque sería 2, 3, y aquí nos muestra como el orden de importancia de esto. El subquery, que es una subconsulta, una consulta que hace otra consulta para filtrar resultados. Por ejemplo, aquí tenemos una consulta donde obtenemos un valor promedio. Esta misma consulta la podríamos utilizar como resultado y condición para esto. Entonces acá le decimos que nos filtre todos los que en las cifras sean menores a 1.45, por eso nos devuelve acá. La cláusula exist nos hace una evaluación de una condición en un select y nos devuelve true si es verdad, pues si se cumple la condición, y basado en esto nos devuelve un número de resultados para los que se cumplen. El insert nos permite poblar una tabla con información. Entonces vamos a ver una tabla que se encuentra vacía y vamos a hacerle un insert into y le decimos a la tabla, podemos pasarle el nombre de los campos y después values, y basado en eso los tipos de datos que coincidan con los campos para poder que esto se poble. Aquí vamos también de otra manera, podemos insertar directamente desde otra tabla. Entonces vamos a insertar en la tabla de info los valores que hay en la tabla de colores, pero es importante declarar los campos que sean del mismo tipo para que no haya problema y no nos genere un error. También vamos a hacer un truncate de esto, que es eliminar todos los valores de una tabla, después seleccionar para ver que no hay nada, volverlo a poblar y vamos a filtrar la información desde el select acá, solamente para ver que eliminaba lo que había. Cuando nosotros queremos actualizar información o insertar información de manera masiva, y si hay una llave que está repetida, si nosotros utilizamos el insert into nos va a generar un error. Para evitar esto, porque ya existe una llave con esos valores, entonces para Postgre utilizamos onComplete, y las llaves que hacen esto le decimos que lo actualice, set, y el campo que necesitamos actualizar, y después le decimos exclude, y el campo, si no ponemos exclude, esto no va a actualizar nunca. Para MySQL, más fácil, le ponemos un duplicate, update, y le decimos el campo de nuestra tabla con el valor con el que vamos a actualizar, por ejemplo en este. Y entonces, así existan registros duplicados o un pequeño cambio, él nos va a hacer esa actualización. El partitioning es el proceso de dividir tablas con muchos registros en tablas más pequeñas o partes dentro de una misma tabla para obtener la información de manera más rápida. Esto solamente lo va a hacer para MySQL, ya que Postgres tiene otra forma
poco similar, pero lo voy a hacer para MySQL. Y hay particionamiento vertical y horizontal. El vertical es el que nos permite traer cierto número de columnas, pero MySQL no lo soporta. Y el horizontal es el que nos permite traer todas las filas. Entonces, Clara ahí, creamos la tabla. Después de crear la tabla, le podemos decir partition by. Y hay diferentes tipos de particiones. Hay una por rango. Entonces, los rangos siempre son de valores numéricos. Normalmente, entonces le decimos de fecha. Y tenemos que definir esos rangos, por ejemplo, que sea menor a 2000. Acá le ponemos un alias a cada partición. Esperamos que lo cree. Y vemos que acá, en la tabla original que estamos creando, hay más de 48.000 registros. Y entonces, vamos a ver las particiones que nosotros creamos. Efectivamente, acá están. Entonces, como consultamos una partición, hacemos el select directamente a la tabla y después le decimos partición y el nombre de la partición. Entonces vamos a ver que ya esta partición, en vez de traer 48.000 registros, trae más de 17.000. Ya. Si nosotros también podemos hacer consultas con varias particiones por si necesitamos. Podemos utilizar varias columnas para hacer particiones, por ejemplo acá dos que se llama precio y descripción, pero para eso necesitamos poner columnas y ponerle también los rangos de las particiones para que esto funcione. Otra manera que tenemos es utilizando el hash, le pasamos la llave y este nos permite hacer particiones de manera aleatoria, las podemos declarar, en este caso de manera aleatoria, decimos que nos haga 10 particiones y él las divide. Y entonces vemos acá cómo se llaman las particiones, porque las genera. Entonces aquí consulto, por ejemplo, la partición 7 que tiene estos elementos. También lo podemos hacer por key, que funciona de manera similar. Entonces aquí también, por ejemplo, la partición 0 y 2, que tenemos dos particiones. Es importante decir que sobre estas también podemos hacer consultas porque es como si fuera una tabla. Entonces podemos hacer una consulta directamente a la tabla. Podemos hacer también de tipo lista, pero para esta necesitamos todos los valores que van a ingresar, ya que si no, al momento de una inserción nos va a generar un error. Entonces, por ejemplo, aquí, desea que sea nula, estos que cumplan estos valores, si al hacer la inserción hay algún valor que no esté dentro de la partición, nos va a generar un error. Entonces vamos acá y vemos que acá nos filtra y nos devuelve. Aquí le estamos diciendo que, por ejemplo, nos parta por nulos, entonces aquí hay 3 valores nulos. También si queremos utilizar cadenas, que no es lo mismo que el número, entonces le decimos columnas. Y sobre esto le decimos cuáles valores son los que va a filtrar. También es necesario conocer todos los valores. La cláusula with es aquella que nos permite generar una tabla intermedia para hacer una subconsulta. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio de calcular cuántas horas tiene trabajada una persona por un reporte que hace. Entonces, para eso podemos hacer sensibilidad de hasta de segundos. Digamos de 6 a 10 hay 4 horas un segundo. Normalmente a la gente le pagarían 4 horas. Entonces, vamos a calcular las horas trabajadas con sensibilidad de segundos y entonces vamos a ver que, por ejemplo, para este que es el 9, nos va a dar 5 horas y nosotros vemos que realmente es 4 horas un segundo, pero acá lo voy a mostrar esto para Postgres porque Postgres también maneja las fechas de manera un poquito diferente, pero pues los resultados son iguales. También nos da 5 horas. Vamos a hacerlo calculado, por ejemplo, por horas. Entonces vemos que la sensibilidad, por ejemplo, por horas. Entonces también podemos ver los resultados acá en Postgres. Y acá ya viene lo que nosotros utilizamos en el WIP. Nosotros estamos agrupados para que nos calcule por horas, pero esto realmente lo está haciendo es como por días. Entonces, basado en esto, entonces vamos a, dentro de esta misma consulta que nosotros ya tenemos unos resultados, vamos a meterlo en la cláusula web, le vamos a dar un nombre y as y la consulta que nosotros queremos. Y entonces él va a generar una tabla intermedia y después de eso vamos a utilizar un select sobre directamente esto, que es como si fuera la tabla que nosotros creamos para hacer la nueva subconsulta y poder hacer estos cálculos.
Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo, digamos, necesitamos otra consulta porque primero la tenía de día, mes y ahorita año, entonces nosotros podemos hacer el WIP basado en esto. Terminamos nuestra consulta, la primera, después le decimos otra consulta, que sería como otra parte del WIP, y después el select para que tengamos la información y nos la pueda entregar como la necesitamos. También podemos calcular las horas extras, que sea por ejemplo el trabajo un fin de semana, un sábado y un domingo. Y aquí difieren un poquito Postgres y MySQL. Ambos, el primer día de la semana es el domingo, pero para Postgres comienza el día 0 y para MySQL el día 1. Entonces, el domingo es el 0 en Postgres y el domingo es el 1 en MySQL. Entonces, para calcular eso, pues hay que tener cuidado también las horas en un mes. Entonces, podemos agrupar con el WIP, como ya lo vimos, o también el año, que es con, digamos, con otro WIP. Para esto, vamos a hablar de los join, que son operaciones que nos permiten traer los resultados de varias tablas en una sola. Cuando nosotros utilizamos un join acá, él nos va a traer los resultados que coincidan entre estas tablas con estos índices. Entonces les decimos, como la sintaxis de la tabla de esto, úname el resultado con esta tabla on y las llaves que relacionan a las dos tablas. Y entonces nos va a traer los resultados que estén en ambas tablas. Podemos hacerlo también si tenemos la misma llave de relación, entonces podemos, en vez de utilizar todo esto tan largo, podemos utilizar el using y el nombre del campo, como lo vemos acá. Si no queremos utilizar la palabra join, es posible diciéndole seleccione de cada una de las tablas y en el where hacemos la restricción de unión entre las llaves de estos y nos va a traer exactamente el mismo resultado. Si queremos utilizar un join entre varias tablas, entonces le decimos de la tabla 1, úname esta, de la tabla 2, úname esta. Entonces de esta, úname esta, y también las llaves que relacionan a cada uno. Asimismo, utilizando el where. El let join es el que nos permite traer lo mismo que el join, o sea, los resultados que coinciden por llave, más todos los resultados de la tabla de la izquierda, o sea, la primera tabla que se definió y que vemos aquí. Y se diferencia porque le ponemos left. Y lo mismo el right join, se pone right y trae todos los que coincidan entre las dos tablas más los que estén en la derecha. Aquí el outer join trae todos los datos de la tabla de la izquierda y de la tabla de la derecha. Podemos hacer operaciones de conjuntos, como vemos aquí. Vamos a ver un par de tablas que es universo y colores. Entonces la idea de esto es que tengan la misma cantidad de campos y que el campo que vamos a traer sea del mismo tipo. Entonces vamos a hacer el campo, por ejemplo, precio, que los dos tienen el campo precio y que son del mismo tipo, y le decimos union all. Entonces nos va a traer y nos va a unir todos los resultados de ambas. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí hay valores repetidos 10, 13, bueno. Cuando nosotros no queremos traer valores repetidos, entonces utilizamos el union y entonces el purga eso. Vemos que aquí hay 14 resultados, aquí hay 21 y vemos que, por ejemplo, el 10 está una vez, el 13 está una vez. Aquí hay unos que solamente funcionan en Postgres y que MySQL no lo soporta, que es, por ejemplo, el intercept, que son los valores que ambos tienen, o por ejemplo este que se llama el except, que es los que tienen solamente la tabla de la izquierda que no están en la derecha. Si queremos ver los valores duplicados, entonces vamos a mirar, por ejemplo, en este número de cifras que son 4, solamente es el 1000. Vamos a mirar que los valores son 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a contar. Simplemente de 4 cifras hay uno. Entonces si queremos traer todos excepto los que son el de 4 cifras, nosotros podemos utilizar el conteo para decir los que sean mayores a 1. Entonces vemos que son los de 1, 2, 3. Aquí lo podemos ver. Entonces si queremos realmente filtrar esa información, podemos hacer esta consulta y él nos trae todo eso, que es con un join. Nosotros podemos hacer un join entre nuestras mismas tablas. Entonces si vemos acá números, join con nuestra misma tabla donde cumpla la condición que tenemos ahí,
que habíamos declarado anteriormente, y basado en eso podemos filtrar todos los datos. Lo podemos hacer con el join utilizando el on o con el join también utilizando el using, como lo vimos anteriormente. Vamos a hablar de eliminación en la parte final. Entonces vamos a ver la tabla universo y vemos que tiene estos datos. Vamos a hacer el delete, que nos permite eliminar registros de una tabla con una condición. Por ejemplo, esta aquí le decimos que los precios sean menores a 20. Si no le ponemos condición, él va a borrar todos los registros como vemos acá. Va a quedar limpio. Vamos a hacer un insert acá para que quede información para el truncate, porque el truncate lo que hace es eliminar todos los datos de una tabla, parecido a lo que hace el delete sin condición. Vamos a hacer otra vez un insert. Lo que vamos a hacer acá con la cláusula actualizar o update es que le decimos que nos actualice la tabla, set, el campo, por ejemplo, descripción, que nos los pase a mayúscula, que video universo sea igual a 1, que el precio lo ponga en 1, donde la descripción es igual, por ejemplo, al oro. Entonces aquí le pusimos una condición de where. Entonces lo que va a hacer es lo que vemos acá. Entonces aquí vemos que le puso esto en mayúsculas, que eso no estaba mayúscula. Si no le ponemos una condición, por ejemplo, actualice universo y ponga esto y donde la descripción sean minúsculas y todos los precios sean, los multiplique por 10, entonces él va a cambiar todo eso. Aquí vemos que los precios de a 2.30, aquí este que estaba mayúscula lo puso en minúsculas, y son los cambios ahí, entonces para tener en cuenta. Y la vista, que es una consulta que se presenta como una tabla a partir de un conjunto de tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué vistas hay. Vamos a crear una vista, por ejemplo, solo de una tabla. Entonces, creamos vista a partir de otra tabla y llenamos la información y la consultamos directamente con el nombre de la vista. Entonces, si actualizamos, vamos a ver que ya está creada la vista. Si actualizamos digamos, la tabla de donde está creada la vista, que es universo, ya va a tener nuevos datos, y si consultamos de nuevo la vista universo, vamos a ver que ya tiene 9 registros y aquí antes tenía 7. Ya ahorita ya tenemos los contenedores. Terminamos la práctica. Espero que les sea de mucha ayuda este video.